Los adolescentes, hermano Ezequiel, ¿los agarras hoy de una vez? ¿Ya? Los adolescentes que son más bien niños, ¿verdad? Casi. Pero bueno, ya están en esa edad en que entran a la secundaria y hay que cambiarlos. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo sobre el gobierno de la iglesia. Y la semana anterior empezamos a ver el tema para que corrigieses lo deficiente. Estamos hablando de Tito, capítulo 1, verso 5, donde el apóstol Pablo dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Este es el texto base. Hablábamos, hermanos, de que en este asunto lo que estamos tratando de ver es cómo Dios desea que el liderazgo sea establecido en la iglesia. Vimos cómo Dios ha criticado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a aquellos que, debiendo de haber ejercido un buen liderazgo con el pueblo, no lo hicieron. Vimos también que en el Nuevo Testamento Jesús, pues ya en los tiempos de Jesús, Jesús criticó fuertemente a los escribas y fariseos por también lo mismo, por no haber ejercido un buen liderazgo en el pueblo. Pablo aquí en este pasaje de Tito 1:5 mandó que se corrigiera lo deficiente por medio de establecer ancianos. Es decir, Pablo estaba hablando, hermanos, de que corregir en lo deficiente, en este caso, se refiere a establecer un liderazgo adecuado en la iglesia. Como hemos dicho a lo largo de todas estas clases que hemos estado teniendo, la mayoría de los problemas que se presentan dentro de las congregaciones es precisamente por la falta de un liderazgo adecuado. No es en vano, entonces, que la Biblia diga, que la palabra de Dios inspirada nos diga que cuando una congregación no tiene ancianos, es una congregación que está deficiente. Puede ser una congregación que evangelice excelentemente, puede ser una congregación que tenga una comunión, compañerismo cristiano perfecto, puede ser que esté una congregación perfectamente unida, puede ser que sea una congregación que no le haga falta nada, pero mientras no tenga el gobierno que Dios dice, esa congregación está deficiente ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la organización que Dios dice? Bueno, debemos de tener ancianos. Tito debería de establecer ancianos con ciertas cualidades para corregir lo deficiente, cualidades que están descritas ahí en el resto de los versículos de Tito 5 hasta el 9, y que también menciona 1 de Timoteo 3, del 1 al 10. Sin embargo, decíamos, establecer ancianos pues nunca será sencillo. Esto se va a lograr, decíamos, si la congregación y los varones de la congregación especialmente hacen lo que es correcto en este proceso. Ahora, ¿qué es lo que necesita hacer la congregación? Esto voy muy rápido porque ya lo platicamos la semana anterior, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita hacer la congregación? Primero que nada, tenerle un gran estima al ancianato. ¿Qué hablamos de esto? Dijimos que se refiere a que la congregación en conjunto debe de realmente desear tener el gobierno de la iglesia, debe de amar el hecho de tener ancianos. No estamos hablando de algunas personas en lo particular, sino en sí del ancianato en general, ¿ok? Debe de tener una gran estima. En 1 Timoteo 5:17, Pablo habló de aquellos ancianos que gobiernan bien como dignos de doble honor. Uno de esos honores se refiere a la remuneración económica que ellos pueden tener si se dedican el 100% de su tiempo a predicar y a enseñar, o a trabajar o a pastorear a la iglesia. Y el otro honor se refiere al reconocimiento de la iglesia. Así que mientras la iglesia, hermanos, no aprecie el hecho de tener ancianos, difícilmente podremos tenerlos. Les decía entonces que hay que enamorarnos del ancianato. Luego hablamos, hermanos, de que uno puede no tenerle estima al ancianato, y esto se va a notar cuando no participamos en el proceso, pensando que esto es innecesario, cuando ya existe el ancianato criticando las sanciones. Así que si nuestra actitud hacia nuestros ancianos es la correcta, entonces será de gran provecho para ellos el trabajo que van a hacer. En Hebreos 13:17 habla de obedecer a los pastores, y dice que ellos deben hacerlo. La palabra obedecer, significa estar persuadidos, y la palabra sujetarse habla de un sometimiento voluntario. Por lo tanto, tiene mucho que ver la actitud que la congregación tome ante los ancianos para que estos puedan llevar a cabo un trabajo correcto. La segunda cosa que dijimos es que
la congregación además debe de participar en el proceso de escogerlos. A los cristianos se les concede un privilegio único, hermano. En el Antiguo Testamento el pueblo no podía escoger a sus profetas, no podía escoger a sus sacerdotes. Realmente Dios los establecía de alguna manera, ¿ok? Sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio de poderlo hacer. Así que es necesario que sea un esfuerzo de la congregación en conjunto. Así que no sea parte de aquellos que no van a participar en este proceso. No piense que otros son los que se van a encargar del asunto. ¿Qué sucede muchas veces? Que se establece el gobierno y luego algunos se quejan de eso. Sí, pero cuando te tocó opinar sobre eso, nunca lo hiciste, ¿verdad? Entonces, involucrémonos, hermanos, en ese proceso. Hay que meditar y orar y esforzarnos, decíamos, por estar en todas las clases, tomar notas, estudiar, hacer preguntas, leer cada cita sobre los ancianos, meditar en ella una y otra vez, y especialmente observen, hermanos, observemos a los ancianos de la congregación, quienes puedan encajar en esos requisitos que la Biblia establece, y esté listo para cuando se llegue ese momento. La otra cosa que dijimos es que no debemos buscar varones perfectos, ¿ok? No debemos buscar varones perfectos, porque eso no es lo que la Biblia dice. Dios no puso mandamientos que sean imposibles de cumplir, hermanos. Dios puso requisitos, que son fácilmente llenables, en el sentido de que es lo que todo varón cristiano con una familia debe de ser. Realmente eso es, hermanos. Así que si usted es un varón cristiano y usted tiene una familia, bueno, si usted es lo que Dios pide que sea todo varón cristiano con una familia, entonces mi hermano no debería de tener problemas para calificar en esto, ¿sí? Cuando busquemos ancianos, no busquemos hombres perfectos, porque el único perfecto, hermanos, es Cristo. El gran temor que se tiene cuando se habla de los requisitos es dejar la impresión de que quienes aspiren a ser ancianos tienen que ser perfectos, hermanos, y eso no es lo que la Escritura dice. Así que cuando se estudian, generalmente las congregaciones y los varones se desalientan por esto, por pensar que Dios está buscando personas perfectas. Pero piense en que los requisitos fueron dados para ser llenados por hombres como usted y como yo. Cuando estudiamos los requisitos, veremos que algunos requisitos son relativos y otros son muy específicos. Por ejemplo, hay requisitos que son absolutos, como por ejemplo que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Ahí sí no hay vuelta de hoja, o es o no es, ¿sí? Pero también está que el anciano debe ser hospedador, pero ¿qué tan hospedador? ¿Qué tan hospedador? No hay una medida específica de eso, pero sí debe de tener cierta medida de hospedador, de tal manera que se pueda notar que es hospedador. Y lo último que vimos la semana pasada es que también debemos ver a los varones como son en el presente. Aquí, hermanos, hablamos de que hay buenas y malas noticias en la congregación. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, que muchos de nosotros nos conocemos desde hace muchos años, ¿sí? Y así que hemos reído y hemos llorado juntos muchas veces, ¿sí? Esto puede acarrear cercanía entre nosotros. De hecho, somos muy cercanos, muchos de nosotros, por eso, porque nos hemos conocido desde hace muchos años y hemos reído y hemos llorado juntos, ¿sí? Pero ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que muchos de nosotros también nos conocemos desde hace muchos años. Y como nos conocemos desde hace muchos años, entonces también tenemos recuerdos que no son agradables. También sabemos de errores que hemos cometido. También conocemos nuestros defectos. También conocemos pecados o errores que hemos hecho en otro tiempo. Así que cuando pasa esto, entonces generalmente las personas tendemos a centrarnos en esos defectos de la persona más que en las virtudes que la persona tiene. Pero un ejemplo maravilloso de esto, hermanos, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:1, dice que él era anciano de la iglesia. Y hermanos, ¿puede usted imaginarse esto? Cuando el apóstol Pedro se convirtió en apóstol, ¿quién lo eligió? Dios mismo. Dios lo puso. Cristo mismo, el Señor, lo eligió como uno de sus apóstoles. Pero ¿cómo llegó a ser anciano de la iglesia, hermanos? Bueno, la iglesia lo escogió. La iglesia lo escogió. Ahora piensa en el momento en que Pedro fue propuesto como anciano. ¿Puede imaginarse los antecedentes que tenía Pedro? Un hombre brusco, un hombre intempestivo,
Un hombre que no pensaba, que hablaba a veces sin pensar, hermanos, y que luego terminaba pagando las consecuencias de sus errores. Un hombre que había negado al Señor. Si decimos que Judas traicionó al Señor, pues también podemos decir que Pedro lo traicionó. Judas lo entregó, Pedro lo negó. Ambas cosas son traición al Señor. ¿Sí? Es más, pudiéramos decir que Pedro todavía, en cierto sentido, fue más allá, porque el mismo Pedro era el que había dicho antes de negar al Señor que si era necesario morir por él, moriría. Así que falló rotundamente. Y este es el mismo Pedro al que Pablo reprendió en Antioquía y lo acusó de hipocresía. Así que alguien podía haberse levantado en la congregación y decir: mi estimado hermano Pedro, usted negó al Señor, usted no califica para ser anciano. Mi estimado hermano Pedro, usted, aunque sea apóstol, usted no califica para ser anciano, porque usted lo que hizo fue practicar la hipocresía, despreciando a los hermanos gentiles cuando venían hermanos de los judíos, según lo que Pablo cuenta en la carta a los Gálatas. Usted, mi estimado hermano Pedro, no puede ser anciano de la iglesia porque, acuérdense cuando andaba con el Señor, cuántas veces el Señor tuvo que reprenderlo. Es más, hasta una vez le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así que usted no califica. Hermanos, pero el punto aquí es que los hermanos eligieron a Pedro como anciano no por los antecedentes que tenía, sino por cómo era en el presente. Así que tenemos que pensar eso. No se trata de ignorar los pecados, decíamos la vez pasada, sino, hermanos, de que si hay evidencia de que un hombre se ha arrepentido de su pecado y ha hecho todo lo posible por vivir conforme a los requisitos que están establecidos en la Escritura para ser ancianos de la iglesia, ese hombre puede calificar. No podemos desechar la misericordia de Dios. Si Dios le ha perdonado, ¿por qué nosotros no? Así que tenemos que ver a los varones como son en el presente. Un anciano debe ser irreprensible, según lo que dice la Escritura en 1 Timoteo. ¿Sí? Sin embargo, esto no significa perfecto o sin pecado, irreprensible. Quiere decir que al presente, goza de una buena reputación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora veamos la quinta cosa. La quinta cosa, hermanos, es esta. ¿Qué más tiene que hacer la congregación? Bueno, debe de motivar a los varones a servir. Fíjese, hermanos, cuando usted esté seguro de que un varón en específico, alguien que usted piense, puede ser un buen anciano, motívelo a servir. Motívelo a servir. Algunos anhelarán por cuenta propia ser ancianos. Es decir, hay quienes tienen el deseo de ser ancianos. Está mal porque alguien diga que anhela ser anciano, absolutamente no, hermanos. Porque la Escritura dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que si mi hermano Carlos Reynoso está anhelando ser anciano en el futuro de la iglesia, eso es una buena obra. Eso es una buena obra. ¿Sí? Si Marcos está anhelando ser anciano de la iglesia, ser uno de los ancianos de la iglesia en el futuro, eso es una buena obra. Así que no está mal eso. Sin embargo, otros van a necesitar que alguien les despierte el deseo de ser anciano. Hay personas que cubren los requisitos y que se ve claramente que están haciendo ese trabajo, pero nadie les ha dicho que ellos pueden ser o que ellos pudieran ser buenos ancianos. Bueno, este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en que tenemos que, como congregación, si queremos llegar al punto de tener nuestros ancianos, este es el tiempo en que necesitamos empezar a trabajar en eso. Si usted, y no estamos hablando solamente aquí de hermanos que en este momento ya pudieran ser, sino de hermanos que en unos años también pudieran llegar a ser ancianos. Este es el momento en que la congregación tiene que empezar a hacer su trabajo, motivando a esos hermanos para que se esfuercen a llegar a ese punto. Miren a Carlos Reynoso, miren al hermano Marcos, miren al hermano Josué, hermanos que tienen sus familias y que sus hijos están empezando a crecer. Al rato ellos van a venir a Cristo, se van a bautizar para el perdón de sus pecados, serán parte de la iglesia, serán parte del cuerpo de Cristo. Y si ellos desde ahora se preocupan por tener una buena familia y trabajar en todo juntamente con sus esposas, y las esposas hacen también su trabajo, hermanos, ellos en unos años van a poder también llegar a anhelar eso. El hermano Iván está en la misma situación. Y qué decir de los más jóvenes que apenas empiezan. El hermano Joel está en la misma situación. Hermano Ezequiel igual, algunos más pronto, otros después, pero la congregación puede hacer
factor determinante si motiva a otros a que el deseo de ser ancianos se despierte en ellos. Así que se les puede motivar, hermanos, a desarrollarse espiritualmente para poder servir en el oficio de anciano. Hay que motivarlos a que crezcan, a que se desarrollen. Nosotros, los que tenemos más tiempo, hermanos, podemos distinguir a algunos hermanos que están en ese proceso, ¿sí? Pero también podemos distinguir que hay cosas que ciertos hermanos todavía necesitan trabajar en ellas. Bueno, con todo el cariño del mundo y con todo el amor en Cristo que usted le tiene a ese hermano, arrímese a ese hermano, y ayúdele y dígale: mira, hermano, yo pienso que tú pudieras ser un muy buen anciano, pero mira, necesitas trabajar en esto. Pero no vaya regañándolo, no vaya criticándolo, vaya con un carácter cristiano, de humildad, de mansedumbre, de comunión, de compañerismo cristiano, a decirle: hermano, creo que puedes llegar a ser anciano, pero necesitas trabajar en esto. Échale ganas en eso, ¿sí? Así que se les puede motivar a desarrollarse en el aspecto espiritual. La quinta cosa, hermanos, que la congregación debe de hacer es esto: hay que trabajar en las relaciones fraternales. Si queremos, hermanos, llegar a tener ancianos, necesitamos empezar a trabajar fuertemente en el asunto de tener un buen compañerismo cristiano. Fíjense en esto, hermanos. ¿Hay algún hermano cuyo nombre podría sugerirse, pero es alguien por el que siente usted una antipatía personal? ¿Hay alguien aquí que usted diga: bueno, yo pienso que el hermano fulano, vamos a poner un ejemplo así, el hermano, ¿quién ponemos? Bueno, X, el hermano fulano, para no herir susceptibilidades, ¿verdad? El hermano fulano, pienso que él podía ser un buen anciano, pero hay algo que a mí no me gusta del hermano y me cae mal. O hay algo que él me hizo, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Sea cristiano y vaya con ese hermano ahora y reconcíliese con él. Eso es lo que tiene que hacer en primer lugar, porque como cristianos ese es nuestro deber. Mateo capítulo 5, 23 al 24 y Mateo 18, 15 hablan de esto, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, ve, y estando tú y él solos, repréndele. Mateo 18, 15. Mateo 5, 23 al 24 dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla las cuentas con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Como cristianos, hermanos, todo lo que hagamos para Dios no sirve de nada si no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Hay un himno que cantamos y decimos: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú cantar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú adorar a Dios enojado con tu hermano? Así que como cristianos tenemos ese deber. Bueno, mayormente, hermanos, si estamos entrando en este proceso de tener nuestros ancianos y usted piensa que hay un determinado hermano que puede ser anciano, pero usted tiene algún detalle personal con él, vaya donde está él y reconcíliese con él ahora. Si cree que es algo que el hermano no ha cambiado y no ha madurado y no se arrepiente de eso, bueno, ya serán otras las circunstancias que habrán de venir, pero por lo pronto usted haga la parte que le corresponde. No esperen, hermanos, no esperen a que lleguemos a la etapa de hacer la lista de los nombres de ancianos que pudieran ser para comenzar a criticar los que son mencionados. No espere eso. Usted se va a esperar hasta que lleguemos al momento en que hagamos la lista y pongamos ahí a Antonio Rentería, a Ángel Gándara, a Ezequiel Castañeda, al hermano Carlos Reynoso, a hermano fulano y sutano. Ok, y usted empieza a agarrar la lista, hasta ese momento empieza a decir: a ver, aquí está el hermano Jesús. No, el hermano Jesús no, porque me hizo esto a mí. No espere ese momento. Desde ahora, hermanos, hay que hacer lo que nos corresponde. Necesitamos, hermanos, reconciliarnos con nuestros hermanos ahora. Tómense, hermanos, los siguientes meses para trabajar en las relaciones en la congregación. Si queremos llegar a este punto, hermanos, hay algo que debemos hacer, y es trabajar mucho en las relaciones fraternales entre nosotros. No solo, hermanos, perdonándonos los errores que hayamos cometido los unos contra los otros, sino trabajar mucho en la unidad. Trabajar mucho en la unidad entre nosotros. Fíjense en esto, hermanos.
trabajemos mucho en el asunto de tener más comunión los unos con los otros. Pero usted no puede tener comunión con la iglesia si viene solamente a la reunión y se va y ya. El principio de la comunión con la iglesia se da aquí y luego va más allá. Fíjese, en los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante, hasta el 47, cuando se habla de la vida de los primeros cristianos, y dice, ¿qué hacían estos primeros cristianos inmediatamente después de que se bautizaron? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, las enseñanzas de los apóstoles, según Hechos 2:42. Pero la segunda cosa que ellos hacían es que perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto no se refiere a la cena del Señor, hermanos. ¿Sí? Porque luego dice que también perseveraban en el partimiento del pan, eso es la cena del Señor. La comunión se refiere a las relaciones fraternales que había entre ellos. Así que Lucas consideró que una de las cosas importantes que los primeros cristianos hacían era estar en comunión unos con otros. Y de hecho estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y además de eso se reunían todos los días. Y dice la Escritura que en el templo primero, y luego se iban a las casas y allá en las casas continuaban juntos, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Algunos han criticado esto y diciendo, bueno, pues si eran 3,000, ¿cómo le hacían? ¿De qué tamaño era la casa? Y más si eran casas como las nuestras, ¿verdad? Muy chiquititas, y que parecen casas de palomas. Pero no está diciendo ahí que todos se juntaban en una misma casa, ¿no? Lo que pasaba es que ellos, después de que terminaban su reunión en el templo, que era el lugar común donde ellos se juntaban, ellos continuaban su comunión estando juntos en las casas. Así que eso trajo gran bendición, ¿sí? Tal vez los que vivían en una área y se conocían estaban juntos en la casa de alguno y otros en otra y otros en otra. No tenían que estar todos en una misma casa al mismo tiempo. Pero a lo que voy, hermanos, es que ellos trabajaron profundamente en las relaciones fraternales. Ellos estaban juntos. Así que trabajemos en eso, hermanos. Necesitamos trabajar en esa unidad de la iglesia, especialmente buscando que todos estemos en el mismo canal. Y la última cosa, hermanos, que debemos hacer también como congregación es que hay que orar sin cesar. Pero antes de pasar a eso, hermanos, déjeme decir otra cosa respecto a las relaciones fraternales. También es bien importante que si alguna relación entre nosotros se ha deteriorado con el paso de los años, hay que restaurarla, hermanos. Hay que restaurarla. Usted tiene algún problema conmigo, venga y vamos a solucionar ese problema. Pero igual, si usted tiene algún problema con Arturo, vaya con Arturo y arregle ese problema. Y yo y Arturo tenemos que estar también con una mente y un corazón lleno de amor y de misericordia y de humildad para ser capaces de reconocer donde nos equivocamos. Y si necesitamos pedir perdón, pedir perdón. Hay que hacer eso, hermanos. Si no hacemos eso, hermanos, si no trabajamos en nuestras relaciones fraternales, cuando llegue el momento de mencionar nombres, cuando llegue el momento de elegir quién serán nuestros ancianos, vamos a terminar peleados otra vez. Vamos a terminar peleados otra vez. Así que yo le digo, si usted tiene algo contra mí, venga conmigo de una vez. Ahorita terminando, dígame, venga para acá, hermano Jesús, y vamos a hablarlo, y vamos a platicarlo. Pero haga lo mismo con cualquier otro hermano, o con cualquier otra hermana. Así que trabajemos mucho en relaciones fraternales. Y la última cosa que la congregación debe de hacer es orar sin cesar. Desde que empezamos, hermanos, este estudio, hablamos de que todos debemos de estar orando permanentemente por el gobierno de la iglesia, orando para que Dios nos dé sabiduría para llegar al momento de elegir a nuestros ancianos, orando por aquellos hermanos que creamos que pueden calificar para ser ancianos de la iglesia. Todo lo que hagamos, hermanos, como congregación, necesita realmente estar inundado de oración. A la importancia de la tarea de escoger ancianos hace todavía que la oración sea más y más y más necesaria. Conforme nos vayamos acercando más y más y más al momento de escogerlos, no dejemos de orar, oremos sin cesar. Oren, hermanos, por aquellos que enseñamos este asunto, para que Dios nos dé palabras
fáciles, nos ayude a comprender su mensaje y nos ayude a poder exponerlo de la mejor manera. Oren por cada uno de nosotros, hermanos, que estamos escuchando las enseñanzas, para que Dios nos dé una mente despejada, una mente abierta para recibir su palabra. Oremos por aquellos hermanitos que creemos que ellos pueden llegar a ser ancianos. Aunque usted no le haya dicho todavía, aunque todavía no tengamos una lista, pero usted está viendo a algún hermano, una de las cosas que debe de hacer es orar por él. Oren por cada varón de la iglesia, hermano. No solo para el momento en el que vamos a llegar a tener ancianos, sino por aquellos varones que en años, tal vez en 5 años o en 8 años, puedan llegar a ser ancianos de la iglesia. Así que oremos sin cesar. Ahora vamos a ver lo que los varones necesitamos hacer, lo que los varones necesitan hacer, ¿sí? Y hermanos, aquí es donde nosotros como varones, hermanos, tenemos que estar muy atentos a eso. Y ustedes, hermanas, muy atentas, porque si tiene su esposo cristiano, ustedes pueden ayudar a su marido a que llegue a ser lo que la iglesia quiere que sea, un anciano de la iglesia. Incidentalmente, hermanos, respecto a las mujeres, hay un tema que vamos a ver más adelante que dice cuál es el rol de la mujer en el establecimiento de ancianos. Y se lo voy a poner muy facilito. Número 1, sea la mujer cristiana que Dios desea. Número 2, sea la esposa cristiana que Dios desea. Y número 3, sea la madre cristiana que Dios desea. Así de sencillo. Si usted es una cristiana, una madre y una esposa, como Dios desea, hermana, usted estará involucrada en el rol de establecer ancianos en la iglesia. Así de sencillo. Porque usted es una mujer cristiana, usted actuará como cristiana en este proceso. Si usted es una madre cristiana, usted ayudará a su esposo a gobernar correctamente su casa. Si usted es una esposa cristiana, usted ayudará a tener un esposo sobrio, prudente, irreprensible y especialmente un esposo que ama a Dios. Así que empecemos ahora con lo que los varones debemos hacer. Primero, hay que empezar a prepararse desde ahora. ¿Ok? Todos los miembros, hermanos, todos los miembros varones, esto es adultos, jóvenes, adultos mayores, jovencitos o inclusive aquellos que están pensionados, ¿verdad? Que ya están retirados, todos tenemos que prepararnos para esto, ¿sí? Si usted es un miembro varón de la iglesia, entonces comience desde ahora a prepararse para ser un anciano. Brian Cuellar, prepárate desde ahorita, hijo, para ser un anciano. Daniel, prepárate desde ahorita para ser un anciano. Hermano Ángel, prepárese desde ahorita, hermano, para ser un anciano de la iglesia. Marcos, mírame Marcos, prepárate desde ahorita, hermano, para que seas un anciano de la iglesia. Prepárate desde ahorita. ¿Sí? David, desde ahorita, hijo, desde ahorita, no mañana. Todos nosotros, hermanos. Mario, párate, Mario. ¿Ok? Milton, Iván, todos, hermanos, todos los varones. Saúl, prepárate, hermano, prepárate. ¿Sí? Todos, hermanos. Si somos miembros de la iglesia, no importa la edad que tengamos, hermanos, podemos llegar a ser ancianos un día. Los que estamos ya más viejos, pues más pronto, ¿verdad? Los más jóvenes, pues tendrán que esperar. Pero todo requiere, hermanos, de una preparación. Algunos piensan, hermanos, que el ser anciano de la iglesia, o que los ancianos de la iglesia son una especie rara, ¿verdad? Y que la mayoría de los hombres cristianos no necesitan desarrollar las cualidades que deben caracterizar al anciano. Ese es el problema, que pensamos que el anciano es un superhombre, pero lo peor es que pensamos que como varones cristianos no necesitamos tener eso. ¿Será realmente cierto eso, hermano? ¿Sí? En realidad, hermanos, todos los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, como decíamos hace ratito, son los que cualquier hombre cristiano con una familia debe tener. Aspire a ser anciano, ¿no?
¿Sí? Es cierto que no se necesita estar casado para ser cristiano, ¿verdad? Pero para ser anciano sí, se necesita estar casado. Por eso todo varón que está casado, bueno, pues cumple con ese requisito. Pero todo varón que está casado y tiene una familia es mandado por Dios a educar correctamente en el Señor a esa familia. ¿Sí? O piensa que porque usted no quiere ser anciano, usted no tiene responsabilidad de educar correctamente a sus hijos en el Señor. Si pensamos así estamos equivocados, porque Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:1. ¿Sí? Así que realmente, hermanos, los ancianos no son una especie rara, una especie que está en extinción, o un superhombre, no. Realmente los requisitos, otra vez, son los requisitos que cualquier varón cristiano con una familia debe tener. Así que, hermanos, como varón de la iglesia, hermanos, para empezar a prepararnos desde ahora, necesitamos leer los requisitos y necesitamos meditar en ellos. Y necesitamos orar a Dios para que podamos alcanzarlos. Tal vez nuestro problema es por decir que no somos prudentes. ¿Sí? Bueno, vamos a orar a Dios para que podamos alcanzar ese punto y lleguemos a ser prudentes. Hermana, si a su esposo le falta eso, ore a Dios juntamente con él para que Dios le ayude y pueda llegar a hacer eso. Así que medite los requisitos, mirémonos, hermanos, a la luz de esos requisitos. Usted también puede hacer algo como preguntar a otros cristianos maduros cuál es el requisito que usted aún necesita alcanzar. Y luego esfuércese por llegar a ser el hombre que Pablo describió aquí en 1 Timoteo y Tito. ¿Sí? El consejo de un hermano de más edad le puede ayudar. Si el hermano Miguel está deseando, hermano Miguel, ahí está un señor, necesitas atenderlo, hermano, porfa, hermano Miguel. ¿Sí? Es el señor de la basura. Es que no está el hermano Toño. Hermano, fíjense en esto, hermanos. Si algún hermano siente el deseo de ser anciano y dice, yo pienso que yo quisiera hacer eso, pero sabes que hay algo que en lo que tú necesitas mejorar, bueno, consulta con algún hermano de más edad, para que ese hermano te ayude y te haga ver si realmente necesitas hacer eso y cómo puedes avanzar en ese aspecto. Los buenos ancianos, hermanos, se desarrollan con el paso de los años. ¿Sí? Si la congregación es de años, fíjense en esto, hermanos, si la congregación es de años y no tiene ancianos, significa que los varones, no han madurado en la fe, hermanos. Eso es lo que significa. Si ahorita usted voltea a los lados y no encuentra a alguien con las cualidades que Pablo menciona, significa entonces que esos varones no han madurado en la fe. Hay algo mal en eso. O significa que el predicador nunca ha estado interesado en establecer ancianos. Pues también pasa eso. Hay congregaciones donde los hermanos han madurado en la fe y están listos, pero el predicador que tienen dice, no, porque si pongo ancianos, entonces yo ya no voy a mandar. El día que me vean haciendo eso, hermanos, córranme. Tienen todo el derecho, porque un predicador no está para mandar en una congregación, hermano. El predicador está para corregir lo deficiente, estableciendo ancianos. Claro, para muchas otras cosas también, pero no para ejercer un liderazgo autócrata. Así que, hermanos, trabajemos en este asunto de desarrollarnos con el paso de los años. Probablemente significa también que los varones no se han consagrado correctamente a Dios. Todavía el mundo los está jalando. Todavía su carácter tiene control de ellos. No han permitido que Cristo viva en ellos. No han permitido que el Señor sea realmente su Señor. No han permitido que Dios sea el que dirija su casa. No han permitido que Dios sea el que dirija cada parte de su vida. Así que los buenos ancianos se desarrollan con el paso de los años. Ahora,
como padres de familia, hermanos, debemos preparar también a nuestros hijos varones. Esa preparación también nos incluye a nosotros como padres de familia. No solo trabajando en la parte que nos corresponde para ser buenos padres, sino también, y gobernar bien nuestra casa, sino también alentando a nuestros hijos a que lleguen a ser ancianos. ¿Sí? Eso podemos hacer. ¿Tiene usted hijos varones? Josué tiene 3. Josué haría bien en empezar a formar en la mente de sus hijos la idea de que un día pueden ser ancianos de la iglesia. Sari haría bien en meter en la cabeza de sus niños en que esos niños un día pueden ser ancianos de la iglesia. Cristian haría bien en poner en la cabecita desde ahorita, de Dominic, de que un día puede ser anciano de la iglesia. Y lo mismo, hermanos, con todos aquellos que tenemos hijos todavía pequeños. Hermano Jorge, usted puede hacer eso con Gabriel, usted puede hacer eso con Saúl, ¿sí? Mando, eso puedes hacer con Memo, y eso puedes hacer con Héctor. Como padres de familia podemos hacer una labor importante en este asunto de prepararnos desde ahora. Así que la iglesia necesita buenos ancianos hoy, pero también necesita buenos ancianos en el futuro, hermanos. El tener ancianos es un proceso. Fíjese lo que ha pasado en la mayoría de las congregaciones en México, donde se ha llegado a establecer ancianos. Se establecen ancianos y la iglesia está emocionada. Pero cuando se llega a establecer ancianos, hermanos, entonces esos ancianos se olvidan de preparar a las generaciones jóvenes para que cuando ellos se mueran, alguien los pueda sustituir en el ancianato. Así que se eligen 3 ancianos, por ejemplo, y se muere uno, bueno, quedan 2, pues todavía es plural, todavía se puede, que existe el ancianato. Pero luego se muere uno, el otro, y ya nomás queda uno, y ya no puede ser el ancianato, porque la Biblia no habla de un solo anciano, sino habla de pluralidad de ancianos, o pluralidad de pastores. Así que se deshace el ancianato. Y ya no vuelven a tener. ¿Por qué? Hermanos, porque la iglesia no hace nada. Si no hace algo para tener ancianos en el presente, mucho menos va a hacer algo para tener ancianos en el futuro. Pero cuando se llega a tener ancianos, hermanos, esa preparación se tiene que continuar. Se tiene que seguir, hermanos, hacia adelante. Así que, ¿qué es lo que los varones tenemos que hacer? Empezar a prepararnos desde ahora. Ahora, la segunda cosa, también como varones, si queremos ser parte del gobierno de la iglesia, debemos empezar a practicar un liderazgo positivo. Hay liderazgos positivos y negativos. Un liderazgo positivo será aquel que busca el bienestar de la iglesia, aquel que busca la glorificación del nombre de Cristo, aquel que busca poner en alto el nombre de Dios. Un liderazgo negativo será aquel que busca estar al frente de algo por querer tener poder, por querer tener prestigio, porque sea visto por los demás, pero no para glorificar a Dios, sino para su propia glorificación. Ese es un liderazgo negativo, como el liderazgo de los escribas y fariseos que Cristo criticó cuando dijo que ellos amaban orar en los lugares públicos porque anhelaban ser vistos de los demás, o que ellos tocaban trompeta cuando ayudaban a alguien porque anhelaban ser elogiados por los demás. Cristo dijo claramente, ellos ya tienen su recompensa. Sí, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El que los demás los elogiaran. Pero delante de Dios no tenían nada. Así que puede haber un liderazgo negativo también. Pero el liderazgo que tenemos que practicar nosotros es un liderazgo positivo. Hay algunos pasos para ejercer un liderazgo positivo. Primero, si usted es varón de la iglesia, participe activamente en la obra de la iglesia. ¿Quiere ser anciano de la iglesia pero no quiere hacer nada en la iglesia? Pues se equivoca. Está fuera de todo contexto. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es involucrarnos en la obra de la iglesia. Estamos en una congregación bendecida grandemente por eso, hermanos. Bendito Dios. No creo que tengamos problema por ese lado. La mayoría de los varones aquí está integrado al trabajo de la iglesia. ¿Sí? La misma forma de ser de esta congregación evangelista ha logrado eso. Cuando los varones vienen aquí y se convierten con la idea clara en su mente que vienen a hacer algo
por la iglesia. El liderazgo en positivo empieza primero por participar activamente en la obra de la iglesia. Número 2, se esté dispuesto también a aceptar responsabilidades. Muchos hermanos, lo que menos queremos son responsabilidades. Así que le huimos cuando se trata de esto. Pero nadie podrá ejercer un liderazgo sano en la iglesia si no está dispuesto a aceptar una responsabilidad. La responsabilidad mayor de aquellos que lleguen a ser ancianos de la iglesia es que ellos van a velar por las almas. ¿Cuánta responsabilidad hay en velar por las almas? ¿Cuánto vale un alma? ¿Podríamos ponerle el precio a las almas de las personas? ¿No? ¿No? Ese es el trabajo de un anciano, esa es la responsabilidad de los ancianos. Por lo tanto, hermanos, participar en las actividades de la iglesia y aceptar responsabilidades nos está guiando a empezar a practicar un liderazgo positivo. ¿Sí? Muchos queremos derechos, pero no queremos responsabilidades. Tercer cosa, esté siempre dispuesto a ofrecerse voluntariamente para ver que las labores se cumplan. Una cosa que nos sucede a menudo, hermanos, es que en las cosas que se hacen en la iglesia, todos y nadie es responsable. Todos y nadie es responsable. Solamente porque se piensa que bueno, que nadie manda y que nadie controla, que nadie dirige. Así que nadie quiere involucrarse en el proceso de ver que las cosas se cumplan, que las cosas se hagan. Los ancianos, el gobierno de la iglesia, cuando es establecido, una parte fundamental de su trabajo será ver que las cosas se hagan, que las cosas se hagan, porque ellos están velando por las almas. Si los ancianos de mi congregación vienen a mí y me dicen: oye, Jesús Conrado, tú eres un mentiroso y necesitas arrepentirte, hermano, necesitas dejar de decir mentiras. Y yo digo: sí, muy bien, hermano, sí, reconozco que soy un mentiroso, por favor, oren por mí. ¿Sí? Bueno, y están velando por mi alma, están haciendo lo correcto y ellos oran por mí. Pero ellos van a decir: bueno, que ya le dijimos, así que ya ni nos acordamos de Jesús Conrado. No, ellos tienen que seguir viendo que Jesús Conrado realmente se haya arrepentido. Pero si sigue mintiendo, entonces va a llegar el momento en que los ancianos van a venir otra vez, porque ellos se van a querer cerciorar de que las cosas se cumplan. Hermano, pues te dijimos que no hicieras eso, hermano, y sigues haciendo eso. Y yo voy a decir: ¿saben qué? No se metan con mi vida. Haz lo que tú quieras, hermano. Sí, que no se metan con mi vida, ok. La Biblia dice que tienes que sujetarte a los pastores, porque ellos velan por ti. Pero si tú no te quieres arrepentir, bueno, nosotros no podemos hacer nada por ti, ¿verdad? En ese sentido, si es tu decisión. Pero eso no significa que los ancianos, hermanos, no vayan a estar viendo que realmente las cosas se cumplan. Por eso un liderazgo positivo funciona así. Hay que estar dispuestos a ver que las labores se cumplan. Otra parte importante de un liderazgo positivo es que hay que motivar a los demás a participar. Sí, hermanos. Pensar que el ser ancianos de la iglesia, tú vas a hacer todo, estás equivocado. Los ancianos de la iglesia, hermanos, en el término que se usa de obispos, que es episcopos, para hablar también de los ancianos y de los pastores, la palabra episcopos realmente significa un supervisor. Usted que trabaja en alguna fábrica y usted tiene un supervisor, ¿el supervisor hace todo el trabajo de la línea, Arturo? No, lo hacen los demás. ¿Pero qué hace el supervisor? El supervisor está checando que los demás estén haciendo lo que les corresponde. Es una parte fundamental del trabajo de los ancianos. Por lo tanto, él debe de motivar a los demás a participar. ¿Es usted alguien que motiva a los demás a participar? Bueno, está ejerciendo un liderazgo positivo. Es alguien, el ejercer un liderazgo positivo implica también hablar de una manera positiva a los demás sobre la iglesia y su obra. Si creemos que ser ancianos de la iglesia no tiene nada que ver con hablarles a los demás de Cristo, estamos equivocados. ¿Sí? Por lo tanto, también tenemos que hacer eso. Eso es parte fundamental del trabajo nuestro como cristianos. Pero hay que hablarles de una manera positiva a los demás. ¿Por qué? Porque cuando los ancianos hacen el trabajo de corregir los problemas que hay en la iglesia, no lo van a hacer de una manera grosera.
Van a ir, hermanos, con un carácter dócil, humilde. Van a ir, como Pablo dice a los Gálatas, van a ir con un espíritu de mansedumbre, considerándose a ellos mismos, o sea que ellos también sean tentados. Pero si desde ahorita vemos a alguien que cuando habla a las demás personas lo habla de manera negativa o grosera o sin ningún tacto, brusco, que en lugar de ayudar a aquella persona la destruye, esa persona no está ejerciendo realmente un liderazgo positivo y no va a poder hacer un buen trabajo como anciano de la iglesia. Por eso, la segunda cosa que como varones tenemos que hacer es empezar a practicar un liderazgo positivo. Déjeme decirlo esto: no se escogen hombres para que sean líderes. No se escogen hombres para que sean líderes. Más bien, escogemos hombres que ya son líderes. ¿Ok? Así que mi hermano, si usted quiere ser un anciano de la iglesia, hermano, desde ahorita tiene que empezar a ser ese líder que Dios desea. Porque los varones son vistos como líderes por la congregación cuando llega el momento de ser elegidos como ancianos. Así que primero los varones son vistos como líderes por la congregación, luego los varones cumplen los requisitos inspirados y luego es que la congregación los reconoce como los líderes oficialmente. En otras palabras, cuando una persona llega a ser anciano de la iglesia, no va a empezar apenas a hacer el trabajo de un anciano de la iglesia. Es una persona que ya hace el trabajo de anciano de la iglesia. Ya demostró, porque la iglesia no está escogiendo a alguien para que llegue a ser un líder, está escogiendo a alguien que ya es un líder. Lo único que la iglesia está haciendo es reconocerlos oficialmente como los líderes de la congregación. Así que empiece a ver a esos hermanos que están haciendo ya ese trabajo. Y mi hermano, lo que usted tiene que hacer, si no lo está haciendo ahora, es empezar a trabajar en ese liderazgo positivo. Algunos reúnen los requisitos, pero ¿sabe qué? No están activos hoy en la iglesia. ¿Sí? Algunos no están activos en la iglesia. ¿Qué necesitan hacer? Hay que activarse, hermanos. ¿Sí? Cuando alguien, hermano, reúne los requisitos y no está activo en la iglesia, ¿sabe qué está pasando? Le está robando a la iglesia. Le está quitando a la iglesia la posibilidad de disfrutar, de ser guiada por las habilidades que él tiene. Le está robando a sí mismo la bendición del trabajo que puede hacer para Dios. Hay más cosas, hermanos, pero ya se nos terminó el tiempo, que vamos a decir la próxima clase. Así que entonces estamos platicando de qué tenemos que hacer como varones en la iglesia. Hay que empezar a prepararnos desde ahora. Y hay que empezar a practicar un liderazgo positivo. Luego veremos que hay que aprender a trabajar con los demás, que hay que aprender a ser siervos, que hay que aprender a desarrollar un corazón de pastor y que hay que estar dispuestos a servir. Así que esto es lo que como iglesia y como varones debemos hacer en este proceso de elegir a nuestros ancianos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿O alguna duda?